primera mesa redonda. Como sabéis, hay otra más mañana al final de la mañana. Este está dedicado a la transferencia de conocimiento. Y primero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para estar aquí. Voy a presentar a cada uno de nuestros invitados y hacerles una pregunta que hemos pensado para cada una, y después abrimos el debate o la discusión para quien quiera aportar a lo que hayan comentado nuestros invitados, o si quieren preguntar algo concreto, pues también habrá ocasión. Voy a empezar por Mónica González Salamone. Es periodista, actualmente trabaja para la Fundación BBVA, la Agencia Espacial Europea y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Anteriormente también ha estado vinculado al periódico El País y a la FESIT, a la Fundación Española para la Ciencia. Se ha especializado en temas de ciencia y salud. A Mónica, si me permite, quería preguntar cuáles son las fuentes principales de los que un periodista se nutre para divulgar la investigación. ¿Dónde buscas o dónde encuentras tú las novedades que han generado nuestros investigadores? ¿Quieres que hable ya o prefieres presentar No, todos? tú contesta directamente. Sí. Bueno, buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme. ¿Se oye bien? Me acerco más. Un poco más cerca. Así, hola. Digo, he dicho que buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un honor y lo digo muy sinceramente, no solamente por cumplir, sino porque lo siento así. La pregunta de guión yo la traduzco a cómo conseguir que la ciencia, que la investigación, en este caso la investigación en el área de medio ambiente, tenga salida a través de los medios, y cómo conseguir que tenga influencia en lo que pasa fuera, en el mundo fuera de la investigación. Bueno, vinculándolo al problema de las fuentes o a la cuestión de las fuentes, a cómo hacemos nosotros, con quién entablamos ese diálogo desde los periodistas y los investigadores. En el periodismo ambiental, y ahora Ezequiel también entiendo que podrá dar su visión, por supuesto, yo veo dos tipos de fuentes, por entrar directamente así al grano. O sea, una son los investigadores puros, por así decir, gente que está en su laboratorio o en su experimento de campo, pero que se circunscribe a su área de trabajo, el proyecto que han presentado y la pregunta que quieren responder con eso. Y luego lo que yo he llamado científicos en el mundo exterior. Entonces, a mí como periodista me interesan ambos, pero sé que puedo sacar cosas diferentes de ambos. De los primeros puedo sacar una respuesta seguramente muy interesante de lo que ocurre con un problema concreto. A lo mejor puede ser, pues no lo sé, o sea, qué papel tiene la bacteria no sé qué en la degradación de determinadas plantas, o cuál es la dieta específica de esta especie de pájaro en este ecosistema concreto, por poner ejemplos dichos a voleo. Lo que pasa es que eso puede ser para mí como periodista muy interesante, y seguramente lo será, si yo lo enmarco, si hay un resultado, un descubrimiento, algo que antes no se sabía y de repente se sabe, y es muy bonito porque es una especie que a la gente le importa. Si el pájaro tiene colores, pues más bonito porque hay una foto bonita. Todo eso está muy bien. Pero casi siempre a los periodistas nos interesa también mucho ese segundo tipo de científicos del que he hablado, que son los científicos en el campo, porque los periodistas siempre vamos a preguntar algo más, que es ¿y qué? O sea, tú me vas a contar este resultado precioso para ti, seguramente muy importante, pero yo necesito que me digas ¿y qué? ¿Qué pasa con eso? Entonces, a partir de ahí las cosas se ponen un poquito más complicadas. El grado de complejidad 1, por así decir, es contar el resultado, contarlo bien, que se entienda, y eso tiene una repercusión determinada. El grado de dificultad 2 es contar qué relación tiene ese resultado con lo que pasa afuera y con las medidas de conservación que hay que tomar o no en este caso. Ahí la cosa se pone mucho más difícil. Mi experiencia como periodista es que muchas veces, muy a menudo, los científicos se quedan en el paso 1. Es decir, bueno, no, este es mi trabajo, yo solamente puedo hablarte de este pajarito o de lo que hace esta bacteria y no voy más allá.
Eso está muy bien, es muy honesto seguramente, pero de esa forma, y voy a ser un poco provocativa, de esa forma va a ser mucho más complicado que la ciencia de esas personas tenga una influencia en el mundo exterior. O sea, yo creo, y estoy siendo deliberadamente provocativa, o sea, voy a ser un poco extrema porque es la hora de la siesta y creo que está bien darle un poco de vidilla al asunto, o sea, que estoy dispuesta a aceptar críticas después, lo digo, saco un poquito la patita para que luego ustedes lo critiquen. Creo que sería muy útil que la comunidad científica tuviera un cierto entrenamiento en cómo pasar al paso 2, al grado de complejidad superior. Porque si no, va a ocurrir que hay una especie de selección natural. O sea, el científico que quiera hacerlo voluntariamente porque tiene esas dotes, porque tiene mucho carisma, porque tiene ganas de salir, por lo que sea, ese científico va a convertirse en el que más aparezca en los medios, en el que más respuestas dé, y no siempre van a ser las mejores respuestas desde el punto de vista de la comunidad científica en general. Entonces, yo creo, como periodista, creo que sería muy útil que dentro de la comunidad científica hubiera un cierto entrenamiento, una cierta predisposición, sobre todo una formación durante la carrera científica de cómo pasar de la fase de tu trabajo de campo, de tu proyecto de investigación, de cómo se pasa al mundo exterior. O sea, entrenamiento para responder a preguntas que la sociedad probablemente te va a hacer y que tú querrás responder y querrás haber pensado sobre ello. Pienso que si hubiera ese entrenamiento en una parte amplia de la comunidad científica, al final habría más voces autorizadas opinando sobre problemas que son muy complejos de por sí. Yo sé que es imposible pedir una voz común en la comunidad científica porque eso no es real, no es posible y tampoco es, o sea, yo no aspiro a que la ciencia tenga las respuestas blanco o negro para todo, sé que eso no se puede, pero sí me gustaría que los científicos que salen en los medios y que hablan de este tipo de problemas de una forma más global, pues fueran más y tuvieran más tranquilidad a la hora de manejar, de hablar, de relacionarse con los medios, con la gente, y que pudieran ser fuentes para los periodistas. Porque si no, si os quedáis solamente en el trabajo específico, en el proyecto que te ha sido financiado, en la pregunta que te planteaste en tu tesis doctoral, vas a llegar a mucha menos gente y no vas a cumplir una función que probablemente en un área como esta, en el área de medio ambiente, donde hay tantos problemas, pues estaría bien que tuvieran esa otra función más amplia. Y aquí me quedo. Muchas gracias, sí. Mónica. Vamos a seguir directamente con nuestro segundo invitado, Ezequiel Martínez. Para los que son de aquí, quizás casi no necesita introducción. Ezequiel también es periodista, ha trabajado en Canal Sur, supongo que mucha gente lo conocen, de Tierra y Mar, un programa dedicado a medio rural y medio ambiente. También ha sido director de cursos, ha recibido muchos premios y recientemente se ha jubilado y está sacando algunos libros. Ha sido un placer tenerte aquí. Ezequiel, tú que has trabajado más en televisión, has tenido una faceta más visual. ¿En qué temas de conservación le interesa al periodista enseñar a la gente? ¿Qué le gusta o qué le atrae? En especial, si quieres, puedes indicar un poco el Doñana. ¿Qué preocupa un periodista a hablar de Doñana? Bueno, se agolpan las respuesta inmediata a lo que tú preguntas, pero respuestas o comentarios a lo que decía Mónica. Yo suelo utilizar una frase de Edward Wilson, te voy a responder, de su libro La diversidad de la vida. A sabiendas, dice el maestro, no debemos permitir que ninguna raza o especie se extinga. No puede haber propósito que promueva más el entusiasmo que iniciar la era de la recuperación volviendo a tejer la maravillosa diversidad de la vida que todavía nos rodea. Respondiendo a tu pregunta, Gullón, solemos fijarnos o suelo fijarme en aquellos temas en los que vemos el equipo, o veía yo, peligro para la conservación del espacio natural, de la biodiversidad, etc. Rápido. Ahora viendo ahí los paneles esta tarde, han pasado por mi cabeza cantidad de reportajes que hemos hecho sobre aspectos que se recogían en esos proyectos que hay en los paneles. Por ejemplo,
Yo una vez tuve la curiosidad de subir a una avioneta para ver los censos aéreos que hacía Héctor Garrido, porque creía que esa información de primera mano y esa visión de primera mano desde el aire, de ver los núcleos de flamencos impresionantes, una belleza alucinante, eso había que grabarlo, había que verlo, y así lo hicimos y ofrecimos algo en el programa. Visité Betalapalma porque es el restaurante y el hospital de Doñana. Me imagino que la mayoría de los que estáis aquí habéis visitado esa finca. Ahí van a parar la mayor parte de la población de aves que hay en Doñana, porque es que comen de allá, comen de la marisma allí, o sea, en esa zona, y luego vuelven a la marisma a aposentarse, etc. Hicimos un anillamiento en verano, el mes de junio, de fochas, también con Héctor Garrido, con Chiqui, con Luis García. Impresionante este hombre, lo que acumula, esas libretas que tiene Miguel, esos cuadernos de campo de Luis son impresionantes. Bueno, pues estuvimos allí con cantidad de jóvenes, me parece que eran de Seoverlife, cogiendo a las fochas, anillándolas. Fernando Ibáñez se pegó un trastazo allí tratando de coger. Bueno, lo que me interesa es todo eso. Y lo último que hice en Doñana fue, pendiente de la conservación, empecé a atisbar en una revista National Geographic lo que estaba pasando con el fracking, la fractura hidráulica en Estados Unidos. Después de varios años de ensayos, aparecían fotografías allí en una granja, una señora, una granjera, abría el grifo y salía fuego. Y era que cercano estaba la explotación del fracking abajo para encontrar gas de esquisto. Pues fijaros la barbaridad de que le salía fuego, porque claro, el gas contamina, se enciende a la mínima. Se pueden contaminar los acuíferos con esos productos químicos, arenas que echan y agua a presión alta para tratar de encontrar en esas rocas el gas que está oculto. Y ahora estamos planteándonos aquí la posibilidad de hacer fracking, no solamente plantearla. Cuando hay una ley de impacto ambiental que anda por ahí, ya presumo yo, y presumiréis más de uno, que detrás de quien hace la ley hace la trampa. Detrás de esa ley de impacto ambiental estoy seguro que no vamos a ver pasar mucho tiempo sin que se autoricen proyectos de fracking en nuestro país. Andalucía se ha declarado en el Parlamento libre de fracking. Esos son los temas que me interesan. Y si solamente te quedas en que te interesan, no haces nada. Inmediatamente llamé a Gas Natural, llamé al Instituto Geológico y Minero, cogimos un equipo de televisión, nos metimos en Doñana, vinieron 3 directivos de Gas Natural de Madrid, porque confiaban en el buen hacer del programa. Y, lógicamente, tratamos de responder bien a esto, ¿no? Lo que pasa es que quedaron un poco en evidencia. Porque, claro, lo que pretendían eran abrir pozos en zonas sensibles de Doñana. Ellos vendían como que, no, es que esto está en el parque natural, en el entorno, tal. ¿Cómo que en el entorno? Oiga, usted quiere meter aquí kilómetros de nuevas conducciones y abrir pozos. Y, afortunadamente, me parece que eso está parado. De manera que lo que me preocupa es que la sostenibilidad, esa palabra engañosa, sabéis que mucha gente la utiliza para vender otras cosas, pero que la sostenibilidad ambiental esté, digamos, relativamente bien conservada. Y cuando hay algo que atenta contra ello, tratar de dar respuesta en el medio que yo puedo, que es, como periodista, informar a la población, recoger opiniones de los científicos. Y por complementar lo que dice ella, y me paro ya, esta mañana, la intervención de José Manuel Recio Espejo, que está por aquí. Edafogénesis y formación de humedales en el manto eólico litoral. José Manuel, este es el problema de... Los científicos trabajáis en muchos temas y ese tema, como ha dicho Juan Ojeda, es interesante, muy interesante. Pero yo me preguntaba, ahí estando abajo, cómo vender ese asunto a la ciudadanía. Es farragoso vender eso. Entonces, tenéis que pensar, y vuelvo a lo de Mónica, los científicos, y yo creo que Doñana ha hecho, en la estación biológica se han hecho jornadas interesantísimas para que tanto los científicos divulguen bien, como creo que hace, entre otros muchos, Miguel Delibes, y otros muchos buenos investigadores, que saben luego llegar a la gente con lo que han hecho. Ahí tenéis que hacer un esfuerzo, porque si no, todo ese esfuerzo que hacéis de cara al interior no llega a la ciudadanía. Y otra preocupación. A mi modo de ver, y recojo opinión de mucha gente, algunos, no sé si muchos, presumo que muchos científicos estáis más preocupados en publicar inmediatamente lo que estáis haciendo que en llegar al fondo de la cuestión de lo que estáis trabajando
ya habrá tiempo de publicar. También es verdad que el sistema científico, y para que tengáis currículum, os mete en ese túnel sin salida. Hay que publicar, hay que publicar. Y estás dedicando más tiempo a escribir por la noche, a buscar documentación, etcétera, etcétera, que a desarrollar y a profundizar en el análisis de vuestro trabajo. Me quedo ahí. Gracias, Ezequiel. ¿Una pregunta? Sí. Porque está aludido. Por alusiones. Y me vas a perdonar porque me voy a tener que ir en 10 minutos. Mira, yo entiendo que, hombre, que hay cosas que para la ciudadanía son más fáciles de entender y más vendibles y demás. Pero claro, el tema del medio físico o geología o los suelos quizás a veces es peor, como tú dices, vendible. Quizás a lo mejor no tengamos ningún interés, ¿no? Nosotros lo que queremos intentar es investigar y llegar al fondo de las cosas en el sentido, en concreto, en la intervención nuestra, intentar ver quiénes son los mecanismos por los cuales se forman el complejo de humedales de la laguna. Quizá a lo mejor las aves que estén sean más espectaculares y sean más vendibles, pero yo no tengo culpa de dedicarme a cosas un poco más áridas, pero que no por eso son más interesantes o menos interesantes. O sea, yo creo que sí, que quizá a lo mejor el lenguaje es más difícil de entender, lo entiendo, quizá a lo mejor necesita más formación en ciencia de la tierra, lo entiendo, quizá es un tema más árido para la ciudadanía, sí, lo entiendo, pero bueno, yo creo que nosotros estamos contribuyendo en ese sentido mucho, porque todo el mundo nos tenemos que plantear qué hacen unas lagunas en unos medios tan porosos como son las dunas. Eso es lo primero que nos teníamos que preguntar. Nosotros hemos intentado explicar un modelo que está relacionado con suelo. Sabemos que hay otros modelos de comportamiento que están en los de funcionamiento que están en los paneles de ahí, ¿no? Así que, hombre, que te agradezco la alusión, te agradezco que te hayas acordado de mí, pero que, de cierta manera, hombre, hay temas que son, no te voy a decir desgraciadamente, es que son así. Y muchas veces, por ejemplo, nosotros, incluso en las licenciaturas y en la universidad lo notamos. O sea, el alumno va buscando lo que le interesa y lo que más le gusta que le entre por el ojo, y cuando le empieza a hablar del Mioceno, de Marga y de Esmestita, te recula y dice, esto no va conmigo, cuando es un error, porque yo creo que nosotros, hombre, hemos puesto muy de manifiesto que eso, que aunque es árido, es vital para los humedales que tenemos y luego para la avifauna que pueda albergar, eso sí está claro. Y gracias, y perdona que intervenga porque es que ya te digo, me tengo que ir en 10 minutos. Gracias. Pues vamos a continuar con Miguel Delibes, que tampoco casi no necesita introducción, es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido 6 años director de nuestra casa, se ha especializado en la conservación, estudio de los mamíferos y también es conocido por sus trabajos de divulgación, no solo escrito, pero también dedica gran parte de su tiempo a divulgarlo a través de conferencias. Es Premio Nacional de Medio Ambiente y también del Jaime I. Quería preguntar a Miguel, ¿consideras que tus trabajos científicos han llegado a tener una aplicación a la conservación de Doñana? Adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Guión, muchas gracias por la pregunta también. La sensación que uno tiene ante la pregunta tan directa de Guión es ambigua. ¿Ha valido para algo todo lo que has investigado en Doñana? La primera respuesta es que no estoy seguro. Y es ambigua porque, por un lado, uno piensa que sí que ha servido, incluso que ha servido mucho, llega a pensar, ¿no? Y por otro lado, tiene la sensación al mismo tiempo de que no nos hacen ni puñetero caso, no vale para nada lo que estamos haciendo, ¿no? Supongo que hay razones psicológicas que explican esta doble sensación y que a lo mejor la devalúan o la quitan toda razón de ser. Por un lado, psicológicamente uno piensa, hombre, para algo habrá servido todo lo que he hecho. Se resiste a creer y entonces tiende a buscar motivos o razones para creerse que ha servido. Por otro lado, también son razones de autoaprecio, de lo que uno piense de sí mismo, pues cree que deberían haber servido más. Y eso es lo que te lleva a decir que no te hacen ni caso, que investigas un poco en el vacío, en un mundo neutro, ¿no? Y por un tercero, que yo creo que es muy importante, y alguna vez he hablado de esto también en charlas,
pues uno piensa que no toda la aplicación o la utilidad depende de los científicos, de cómo lo hagan o incluso de cómo se transmite lo que hace, sino de que se quiera aplicar o no. Yo alguna vez he dicho que si les preguntan a los médicos mejores del mundo de qué ha servido su investigación para que no se mueran niños muy pequeñitos de diarrea en Madagascar, pues tendrán que decir que no ha servido para nada, pero que ellos saben cómo curar esas diarreas. Lo que ocurre es que no tienen la ocasión, no llega su ciencia aplicada a los niños de Madagascar. Esto pasa también, es decir, que yo creo que nosotros tenemos que saber también que estamos proporcionando información, estamos sensibilizando a la gente, no tenemos la verdad, no somos una religión, el científico no tiene la verdad contra los demás, sí que sabemos que es un buen método de acercarse a la verdad, pero no que la tengamos y entonces depende de que otros, que son los que gestionan, los que resuelven, los que deciden, los que invierten el dinero, decidan contar con la ciencia y decidan hacia qué aplicarla. Bueno, dicho esto, pues tengo que intentar explicar si ha servido o no, y ahí puedo poner varios ejemplos, ¿no? Uno, y probablemente el caso más directo, es el de las investigaciones sobre el lince ibérico. Aquí hay varios niveles también. Han servido, cuándo han empezado a servir, por qué han servido, cómo ocurrió. Bueno, cuando empezamos a investigar sobre el lince ibérico publicábamos muy poco, a nuestro pesar. No sé si a Ezequiel le hubiera gustado que publicáramos poco, nos dedicáramos a conocer el lince, pero no éramos capaces de tener información sólida y rotunda. Tardamos años porque era un bicho muy difícil de estudiar, no se hacía radiorastreo en España todavía, fuimos los primeros en traer radiotransmisores a España, los primeros proyectos que se hicieron. Nos costaba mucho y nos hacían poco caso, hasta el punto de cuando dijimos que a los linces les atropellaban en la carretera, que deberían estudiarse los lugares por donde atravesaban más, se planteó en el Patronato de Doñana y fue el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas el que dijo que pagaba con una parte de sus gastos de representación un estudio de esto, porque nadie quería pagarlo. Es decir, la gente que tenía que aplicar esos conocimientos no quería pagarlo y el presidente dijo, ¿cuánto podría costar? Bueno, entonces fue 1 millón de pesetas y el presidente Trillas, que era un matemático, dijo, bueno, yo pongo ese 1 millón de mis gastos de representación. Eran otros tiempos, no lo digo por el presidente, esto lo dejamos, pero sí económicos, para que se pueda estudiar este tema, ¿no? Bueno, lo estudiamos, en El País me hicieron una entrevista a toda página hablando del lince, y básicamente para lo que sirvió esa entrevista fue para que Kiko Veneno escribiera la canción del lince Ramón. Fue la consecuencia más directa y de más trascendencia de aquella entrevista, ¿no? Escribió el lince Ramón, luego dijo que era por lo que yo había contado, que nuestro primer lince se llamó Ramón, el primer lince que seguimos, y bueno, pues parecía que no servía para mucho, encontrábamos muchas barreras, pero resultó que la IUCN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, estaba haciendo su catálogo, su lista de felinos amenazados del mundo, y un día recibí una llamada de teléfono desde Bélgica, desde Suiza, y me dijeron, ¿están seguros de que sus resultados científicos son reales? ¿Es verdad que hay tan pocos linces y que viven solo en estos sitios y que son especialistas en comer conejos? Sí, sí, estamos seguros. Es que, me decía una chica, estamos un poco sorprendidos porque resulta que en nuestro catálogo aparece como el felino más amenazado del mundo. Y yo dije, pues a mí me asusta también, pero será. Si eso es lo que sale, bueno, publicaron el catálogo, salió así, y entonces ya aparecen todos los medios, entonces la UICN se dirige al gobierno español y al gobierno portugués, entonces pasa a ser un tema más trascendente, se empieza a invertir dinero en conservación, nos encargan más proyectos, bueno, y esto desemboca en que acaben existiendo proyectos LIFE, planes muy ambiciosos, incluso creación de puestos de trabajo creados a la conservación del lince. Bueno,
no, sí que sé un poco cómo se ha llegado a eso, os lo he contado, pero no lo veo como que sea efecto directo, es un efecto relativamente indirecto, pero sí basado en nuestra investigación. Yo estoy, creo que legítimamente orgulloso de haber disparado esa inquietud por una especie amenazada, aunque luego sean otros los que están trabajando, y es como debe ser, para conservarla y para gestionarla de distintas maneras, ¿no? Pero en esto tardó en ocurrir, pero ocurrió, y yo creo que ha sido muy trascendente para conservar el lince ibérico y que tenemos esperanzas de que siga viviendo, ¿no? Pero en otros proyectos, en otras ocasiones, pues las sensaciones son, como digo, diferentes y a veces contradictorias. Estoy pensando en otro proyecto sobre regeneración de plantas y dispersión de semillas de frutos carnosos por mamíferos en Doñana. Pues bueno, ahí tuvimos un éxito inesperado, con Curro de protagonista. En una ocasión supimos que iban a arar los bordes de los cortafuegos, donde hay más regeneración de plántulas. Y llamamos por teléfono al parque, nos citaron a una entrevista, fuimos con todas las fuerzas vivas del Parque Nacional, el director, conservador, el responsable de reforestación o de vigilancia del monte, que no sé cómo se llama, en fin. Bueno, lo vieron que efectivamente en los bordes de los cortafuegos es donde había más regeneración de estas plantas, y entendieron que no se debían arar y nos escucharon y quedamos orgullosísimos. Eso te deja muy contento, pero luego se compadece mal con que poco después pues, se queme una parcela y digamos, oye, vamos a estudiar cómo se hace eso, y se empiece a reforestar la parcela y a plantar cosas y tal. Todo el mundo nos dice, os avisaremos, pero nos enteramos cuando lo vemos todo plantado. Nadie nos ha avisado y se les ha olvidado que nosotros estábamos trabajando en aquello y que incluso habíamos presentado un proyecto para trabajar en la zona quemada. Entonces, eso se acerca más a decir, a veces siento que soy muy útil y otras veces que no vale para nada, ¿no? Esa sensación ambigua. Yo creo, y no lo quiero alargar mucho, que son distintas escalas de penetración de las ideas o de los resultados de la investigación. Creo que hay que tener la confianza, que los científicos tenemos que tener la confianza de que acaba permeando el conocimiento y acaba influyendo en las decisiones. Y tenemos que tener también la seguridad de que con frecuencia no va a ser a corto plazo. Es decir, que a corto plazo tenemos las de perder. Por eso no estoy del todo de acuerdo con Ezequiel. Hay a veces que usar lo más espectacular, lo más emblemático, para intentar llegar, pero si llegas a ese nivel superficial no se traduce mucho a largo plazo. A largo plazo no se acuerdan de ti. Vas a ver la raya, enseñas a todos las plántulas naciendo allí y dices, les tengo completamente convencidos, pero luego a Curro y a otros se les olvida. Dice, bueno, tenemos que repoblar esto, ¿dónde estaban las plántulas? Ya no se acuerdan, ha sido muy espectacular, lo han visto. Cuando acabas publicándolo, acaba siendo ciencia de verdad, porque ha sido contrastada, está en las revistas, acaba calando y alguien recurre a ti y alguien te pregunta, ¿son verdad esos resultados? Y entonces puedes convencer con más argumentos, ¿no? Y bueno, pues nada más que quiero animar a los científicos que sientan la sensación predominante de que no les hacen caso, de que acaba calando, como digo. Es decir, que tal vez solo proporcionemos información para decir las plántulas en Doñana no sobreviven, prácticamente el 0% sobrevive al primer año. Todos los piruétanos son viejos, no hay ninguno joven. Los alcornoques tienden a ser también. Pues eso es que o hay exceso de herbívoros o hay el clima es más seco de lo que era antes porque no sobreviven al primer verano. Bueno, saber eso, ir publicando esas cosas, acaba calando, más que una información que podamos dar un día, aunque sea muy brillante. Nada más, muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Vamos a seguir escuchando directamente a Francisco Quirós, que ya Miguel ha mencionado. Curro lleva desde el 94 vinculado a la Consejería de Medio Ambiente. En el 2002 fue director del Parque Natural, cuando el Parque Natural y Parque Nacional todavía fueran dos espacios diferentes. Y luego en el 2007
desde el 2007 ocupa el puesto de conservador del espacio natural de Doñana, que engloba tanto nacional como natural. Por Curro también pasan todos los proyectos de investigación. Entonces, a Curro quería preguntar cómo podríamos mejorar la transferencia de investigación para que tú o tu equipo de gestión pueda utilizarlo para conservar Doñana. Muy bien, muchas gracias, Guión. Muy buenas tardes. Quería comentarle a Miguel que se ha olvidado una parte del suceso del incendio, y es que por no desbrozar lo que estaba previsto en un principio, pues hubo un incendio en aquella zona y bueno, a mí me tocó cargar con el mochuelo de que yo no había autorizado el desbroce de aquellas plántulas, ¿no? No llegó la acusación a juzgados, pero sí estuvo en algunos papeles, ¿no? Entonces, a veces el papel de la gestión, el tener que tomar una decisión, pues a veces te pone en esa tesitura y algunas veces te encuentras también un poco solo, ¿no? No estás respaldado en esas actuaciones. Bueno, en cómo mejorar la transferencia de la comunicación en Doñana, no podemos perder de vista que en Doñana, por ejemplo, en la última memoria que se aprobó de investigación, que es la del año 2012, hubo vigentes 84 proyectos de investigación. Y más o menos un tercio eran proyectos nuevos y otros eran proyectos que venían ya aprobados de años anteriores, gran parte de ellos en el 2011. Antes del inicio de cada proyecto de investigación se tiene una reunión con todos los investigadores y se leen todos los documentos que se han presentado, las memorias y tal. Normalmente después de cada una de las actuaciones, en aquellos proyectos que están más vinculados directamente a la gestión o que, bueno, pues reflejan un poco cómo se está haciendo, pues volvemos a reunirnos con investigadores y toda la información que se genera pues aparece en las memorias que se presentan todos los años. La del 2013 se presentará ahora y se aprobará junto con la memoria del parque. Y no sé si muchos de vosotros, los investigadores, conocéis este tipo de documentos, ¿eh? Ahí se refleja, por ejemplo, que en el 2012 hubo 61 artículos recogidos en revistas de la SCI, 30 y tantos artículos que no entraban en esta revista, las ponencias que se hacían de la investigación que se hace en Doñana, etcétera, etcétera. Además tenemos reuniones del grupo de trabajo de investigación y ahora pues estamos poniendo en marcha unas jornadas con una cierta frecuencia, que las Navidades nos la han parado un poco, para que haya una comunicación a todos los técnicos, todo el personal del parque y también de la estación biológica que están en campo, en seguimiento de procesos naturales, para transmitir esa información. Nos pasa también, a mí quizá menos, pero sí a muchos técnicos del parque y sobre todo guarderías que atienden a investigadores y los llevan a sitios y les facilitan información, que después eso no le llega a ellos el retorno de esa información que también han levantado. Entonces, se ve que hay pues una buena fuente de información. Al menos los gestores intentamos por lo menos tener los oídos abiertos y estar predispuestos para todo lo que nos llega, pero quizá pues falla y hay que mejorar, aunque se hace mucho, y eso hay que dejarlo bien claro, que en Doñana la comunicación entre equipos de seguimiento que compartimos entre estación biológica y espacio natural, investigación y gestión, pues es mejorable, pero es bastante buena también. Entonces, ¿qué nos falla? Pues nos fallan los medios y quizás nos fallan los códigos también, ¿no? El cómo se transfiere esa información. Tenemos los problemas informáticos. Hemos intentado resolver que en el seguimiento de procesos naturales el levantamiento de esa información pues se vuelque directamente en un servidor que podamos compartir, y eso pues por los protocolos de la propia administración es prácticamente imposible, porque cada administración tiene su sistema informático y no hemos conseguido dar con una clave. Hemos tenido que acudir al final a Google,
a documentos de Google, pues para poder volcar ahí la información, pero eso nos entorpece mucho. En Doñana, que afortunadamente tenemos pues un histórico de levantamiento de información puesta a disposición para gestores y para investigadores, pues muchos de los documentos están todavía en papel, aunque se está haciendo un gran esfuerzo, y desde luego no están las tablas cruzadas. Es decir, si tú ves que un año pues una especie ha tirado para arriba, pues tienes que ir a ver cómo ha sido ese año en climatología o qué especie se ha podido ver afectada, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir poco a poco. En el plan sectorial de investigación que se aprobó, que no sé si algún espacio natural del resto de España dispone de él, en el de Doñana se aprobó en el año 2011 en el Consejo de Participación, y hay un apartado que es el de divulgación de la información. Ahí se establecen 3 niveles, uno el científico, y pues como los datos que he comentado antes, se ve que la investigación en Doñana genera mucha información y se divulga muy bien a nivel científico. Otro a nivel técnico, que es el que más nos hace falta a nosotros, y otro para la sociedad. Yo de los proyectos de investigación de Doñana los clasifico un poco en los que levantan información para la investigación básica, investigación aplicada, los que justifican el por qué tiene valor conservar ese espacio y por qué tiene valor hacer el trabajo que nosotros hacemos, y ese es muy importante transmitírselo a la sociedad. Y a veces la información de los proyectos de investigación está a un muy buen nivel científico, pero ya a un nivel de explicar esto a la sociedad, estoy de acuerdo con lo que se ha ido comentando antes, pues no se llega, porque bueno, pues el investigador pues tiende para su propia supervivencia a tener que sacar unas publicaciones que tengan impacto, y quizás falta un poco el explicar qué valor tiene para la sociedad que ese territorio esté protegido, qué valor tiene para la sociedad que esa especie se conserve. Y luego otros proyectos de investigación que quizás son los que tenemos que facilitar que se hagan en Doñana, pero no tenemos que hacerle un seguimiento de los resultados finales, porque son aquellos que se tienen que desarrollar en un espacio natural que reúne unas condiciones, porque no se pueden hacer en otro sitio. Y eso es una labor también que el espacio natural tiene que prestar a la sociedad. Es decir, que allí se puede desarrollar una investigación que por las condiciones que se dan allí no se pueden hacer en otro lugar, aunque pues no sea de aplicación después para la gestión, pero sí para dar respuesta a otros ámbitos. Este año se ha presentado, terminó un proyecto de investigación financiado por Parques Nacionales de la acumulación de sustancias retardantes de llama. Eso al principio no entendíamos muy bien por qué había que hacer eso en Doñana, pero son todos productos químicos que se utilizan en pinturas, en tejidos, en telas, en coberturas, que por ley tienen que tener una aplicación para evitar incendio en instalaciones, y que se van degradando, se van incorporando al agua, y en concreto en Doñana, pues por ser punto final de varias cuencas, pues se van acumulando. Eso se refleja en anomalías, en desarrollo de embriones de fauna, en delgadez en los huevos, en aparición de algunas enfermedades, y son productos que después, cuando se ha ido demostrando esto, pues se ponen como prohibidos para usarlos en las telas, aparecerán otros, simplemente le cambian un radical y ya tiene otro nombre. Eso también lo tenemos que hacer. Eso no, a nosotros, pues el seguimiento nos preocupa menos. Yo creo que para mejorar la comunicación entre investigación y gestión, a los gestores, que tenemos muchos defectos y se nos pasan cosas y se nos olvida preguntar de vez en cuando, pero a los gestores se nos tienen que dar mensajes muy claros. De 83 proyectos de investigación, pongamos que 50 sean básicas o aplicadas, no nos pueden llegar los 50
tochos que nos tenemos que leer y a ver cómo los... tanto los investigadores como los gestores, cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas. Hay casos que hemos ido a pedir que se investigue si estamos haciendo bien o mal un determinado aspecto que se viene haciendo tradicionalmente y no hemos encontrado ninguna respuesta tampoco por parte de los investigadores. No interesa, bueno, no interesa pues porque no entendemos también, ¿no? Pero que comprendáis también un poco cuál es nuestra tarea. Vamos a nuestro último invitado, vamos un poco comiendo el tiempo. Joan Pinó viene de la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor en ecología, al mismo tiempo es subdirector del CREAF, un centro mixto del CSIC, que al menos a nosotros nos parece que tiene una muy buena política de divulgación, por eso también le hemos invitado. Joan está especializado en el estudio del paisaje, concretamente procesos de extinción, colonización y invasión en esa área, en el área del GIS. Yo quería preguntar a Joan, ya has visto que el centro tiene desde nuestro punto de vista, una muy buena política para divulgar y llegar a conocer sus estudios a la sociedad. ¿Cuáles son las claves de éxito para que la investigación se transfiera con eficacia a la conservación, al manejo del medio natural? ¿Cuál es tu experiencia? Bien, buenas tardes y gracias. Bueno, un poco para situarnos, yo después de, como soy el último, tengo que correr un poco, pero también tengo la ventaja de que muchas cosas ya me las habéis puesto encima de la mesa. Y es interesante porque tenemos una especie de enfrentamiento, entre comillas, entre los que decimos que los científicos tienen que hacer un mayor esfuerzo de comunicación, por un lado, que incluyo aquí pues, a Curro, a Ezequiel, a Mónica, y luego, por otro lado, también tenemos que desde el punto de vista de los científicos se nos dice es que falta formación, no se nos hace demasiado caso, cuesta que lleguen nuestros trabajos y nuestras opiniones, cuesta influir en la sociedad. Y claro, uno se da cuenta de que lo que tenemos en el fondo es un problema de lenguaje y un problema de actitud ante la vida, que no es el mismo para un científico que para alguien de la sociedad a pie, que puede representar un periodista o un gestor, ¿no? Y este es el problema. Y yo creo que, como ha dicho antes Curro, hay un problema de lenguaje, de comunicación, eso lo defino mejor, y esto ha sido siempre, desde los inicios del CREAF, que tiene una vocación de aplicar la investigación que se hace en ecología, pues ha sido un reto a tener en cuenta. Nosotros hemos planteado 3 puntos clave para atacar este problema. En primer lugar, está claro que el currículum de un científico tiene, aunque se dedique a una ciencia más o menos aplicada, tiene un perfil marcadamente académico, tanto en el fondo como en la forma. Un paper, cuando me has dicho, Curro, que tenías 61 papers SCI, eran 61 o 81, no recuerdo, he pensado, ¿y qué? ¿Qué has sacado de todo aquello, ¿no? Que ese es el gran problema. Entonces, como un científico tiene este perfil mayoritario, nos hacen falta líneas específicas de transferencia. Es decir, personal científico, doctor, ¿por qué no?, especializado en hacer esta transferencia. Esto es complicado porque esto tiene un coste curricular, porque los esquemas de valoración penalizan a la gente que se dedica a la transferencia. Por tanto, hay que hacer una apuesta de centro y financiar con recursos propios o con otros recursos estas líneas de transferencia específicas. Esto por un lado. En segundo lugar, está el resto. El resto lo incluye todo. Es decir, no solo producimos transferencia, se produce ciencia de base, más o menos aplicable, pero que es ciencia que se tiene que transferir a los gestores porque toda ella puede tener su utilidad. Y aquí hace falta una estrategia de transferencia de este conocimiento que incluya algún tipo de plataforma que permita traducir
esta información del tocho de 80 páginas en algo digerible para el gestor, que además esté en un código que entienda el gestor. Cuando nosotros decimos genética de poblaciones, quizá eso no quiere decir demasiado para un gestor, y lo que queremos que el gestor entienda es que es algo relacionado con la conservación o con cualquier otro tema, ¿no? Y luego también, dentro de esta estrategia de transferencia, hay elementos como planes de transferencia a través de jornadas específicas de transferencia de conocimiento que se organicen periódicamente, que se financien con convocatorias como las de la FECIT, etcétera, etcétera. Por tanto, el punto 2 es esta estrategia de transferencia del conocimiento general que genera el centro. Y finalmente, un tercer eje es una estrategia de difusión y de comunicación, que va dirigido, como antes iría más dirigido al gestor, en este caso iría más dirigido al conjunto de la sociedad. Y ello necesita, igual que la estrategia de transferencia, necesita de un equipo de comunicación y de transferencia específico que se dedique a ello. En el CREAF tenemos 2 personas en estos momentos que se dedican a esta transferencia y a esta comunicación. Comunicación que se puede hacer, por ejemplo, con elementos estáticos como un boletín, con suscriptores. El boletín del CREAF tiene unos 2.000 suscriptores en este momento, como elementos como el Twitter, con unos 3.000 seguidores, con una página web, evidentemente, pero luego también hay una serie de elementos más activos, que se producen más activamente, como son el mantenimiento de un blog, la elaboración de notas de prensa por parte del equipo de comunicación, no por parte de los científicos, el encargo de este equipo de comunicación a los científicos de artículos de opinión, con objeto también no solo de informar y divulgar, sino de crear opinión al respecto, temas como incendios forestales, especies invasoras, que son temas importantes en estos momentos en la sociedad, y con la elaboración de materiales específicos de divulgación, con infografías, con elementos de difusión de la información que lleguen a todo el mundo. Esto genera conflictos también, porque cuando entramos en este terreno de la comunicación hecha por alguien especializado, a veces nos encontramos que los científicos son un poco reacios a que su información se simplifique hasta tal punto, o que se diga de esta manera, o que se difunda de esta manera. Bueno, es aquello de ladran, luego cabalgamos, que decía Quijote, ¿no? Es decir, si hay discusiones porque se hace algo, Por tanto, yo creo que estos son los 3 puntos clave que tendría que haber en una estrategia exitosa o no, una estrategia como mínimo de transferir este conocimiento desde la investigación a la gestión y a la divulgación. Muchas gracias, Joan. Pues vamos rápidamente a dar ocasión a algún comentario, alguna pregunta, si hay alguna. Sí, ahí. Sí, buenas tardes. Yo soy José Luis Viejo, de la Universidad Autónoma. Quería hacer un comentario en relación con la contextualización de la transmisión de todo este conocimiento y concretamente en el campo de la biodiversidad. Recientemente ha ocurrido un hecho que algunos de los que aquí están son conscientes, que puede afectar a la transferencia de la información, que ha sido el intento, espero que sea un intento, de la supresión de los contenidos en biodiversidad en el bachillerato en España. Es decir, el proyecto de currículo de primero de bachillerato futuro eliminaba los temas de biología animal y biología vegetal, de tal manera que los estudiantes iban a estudiar en primero de bachillerato, los estudiantes de ciencias, lo mismo que en segundo de bachillerato en el área de biología. Volviendo al asunto, si no luchamos en varios frentes para que el público receptor de la información tenga un mínimo de base para poder entender todo esto, creo que mucha de la información en relación con la biodiversidad queda descontextualizada, queda como una cosa, como en algunos comentarios que a propósito de la movida que ha habido en redes sociales con este hecho, he leído como diciendo que, bueno, eso son cosas de los documentales de la 2 y ya tenemos los documentales de la 2 para saber de biodiversidad. Es decir, que la transmisión del conocimiento debe encontrar un terreno abonado en los ciudadanos. Es decir, es fundamental en la transmisión
para que nos comprendan a los que nos dedicamos al estudio de la biodiversidad, pero también es fundamental que las personas que han de recibir la información un poco más especializada sean más receptivos y comprensivos en relación con el mensaje que se envía. Si no, pues yo creo que se descontextualiza, en algunos casos se banaliza y a veces de un modo un tanto paternalista se considera que es una cosa, bueno, pues de 4 ecologistas o de personas que no están muy en el mundo moderno de la cuestión del desarrollismo, etcétera. Por eso digo que la transmisión no es una cosa simple ni unidireccional, sino que está encardinada, está relacionada con muchos otros aspectos formativos de la sociedad. Y en este sentido creo que es fundamental el valorar el papel del que transmite la información y abonar también el público receptor con la seriedad en la formación, no solamente a través de los medios de comunicación, sino algo más importante y si cabe, que es en el sistema educativo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Ahí, Jesús. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría comentar una cosilla. Yo hace poco acabé la carrera, o sea, hace unos 3 o 4 años, y allí mismo en la universidad yo lo que vi muchas veces es que tampoco por parte del profesorado te llegaba muy claramente muchos mensajes. Entonces, aunque nosotros éramos personas muy interesadas en lo que nos estaban contando, sin embargo, las asignaturas, en este caso, ecología, zoología, se volvían asignaturas muy aburridas o que no nos llegaban por la forma de transmitírnosla. Entonces, muchas veces yo creo que también es lo que se ha dicho ya, ¿no? El tema de la comunicación. Por ejemplo, Ezequiel hablaba con el investigador que había aquí sentado de que hay que intentar vender un poquito mejor las cosas, ¿no? Y yo en el vender entendía como que hay que contarlas un poco de una manera más atrayente, ¿no? De una manera que te engarce, ¿no? Que te llegue. Porque, por ejemplo, teníamos una asignatura, organografía microscópica animal comparada, que a mí cuando me dijeron el título, pues dije, madre mía, qué tostón. Pero llegué allí, tenía un profesor buenísimo, un profesor que hablaba muy bien, que te enseñaba muy bien y al final te llegaba el mensaje. Si entre los científicos hay gente así, pues no le va a llegar a un 70% de la población el comunicado, pero a lo mejor a un 1% le llega. Y ese 1% a lo mejor, de toda la población española pues son 400.000 personas. Si entre esas 400.000 personas hay gente que son gestores o políticos, pues les está llegando el mensaje. Entonces, bueno, simplemente era un poquito una reflexión lo que quería. ¿Se puede intervenir desde la mesa o no? ¿Alguien? Sí. Yo había pedido. Sí. Yo era porque quería puntualizar un poco en relación con esto y también al compañero de la Autónoma de Madrid, supongo. Sí. No. Es que yo creo que lo que habría que hacer, sí, está muy bien divulgar y hacer llegar toda esta información a la población en general, pero es que yo creo que tendría que ser más proactivos, es decir, habría que plantear algún tipo de coaching ambiental dirigido a altos cargos, a políticos, a directores generales de empresas, etcétera, porque son ellos, porque como no sabemos quién llegará de estos, si lo hacemos al azar, yo creo que hay que promover desde los centros de investigación la formación en estos temas de nuestras clases dirigentes, porque creo que en muchos casos falta información. Y yo creo que sería muy interesante probar si así, conociendo mejor el problema, se enfrentan de otra manera a él. Y ello incluye a los responsables de los proyectos de ley de educación también, ¿no? Teóricamente en el ámbito de la biodiversidad y fue ella la que salió a desmentir que eso fuera a suceder. O sea que yo estoy de acuerdo en las clases particulares, si fuera necesario. El día a día detectas mucha ignorancia, ¿eh? En el sí, día a día. lamentablemente es así. Lo que pasa es que un ignorante debe primero asumir que es ignorante para tener la humildad de intentar dejar de serlo y que cada cual entienda las cosas como las quiera entender. Mónica. Muy rápidamente. Tened en cuenta una cosa, es mucho más difícil controlar el receptor
que el emisor si el emisor eres tú. Es decir, estando de acuerdo con vosotros 100%, es mucho más difícil, creo, en mi opinión, conseguir que los políticos aprendan y quieran estudiar de biodiversidad, que la comunidad científica se esfuerce por influir. Un pequeño matiz a mi intervención anterior, a mí no me parece mal que el lenguaje científico sea complejo. El lenguaje científico es complejo y no se puede pedir que sea menos complejo, porque lo es y ya está. O sea, y las dunas y la edafología es así y el nombre de esa técnica es esa. Pero lo que sí se puede pedir es que la gente tenga, o sea, los científicos tengan ganas y tengan conciencia de que pueden y deben influir. O sea, que Kiko Venero se gane una canción del lince es una pasada de bueno. O sea, significa que está de alguna forma indirecta, no precisa, o de una forma difusa, pero muy potente. La importancia del lince está calando en una parte de la sociedad completamente ajena al estudio detallado del lince. Y eso es importantísimo, eso es lo que todo el mundo querría conseguir. Y para conseguir eso hace falta, yo estoy con Joan, hace falta, creo, una nube de gente que rodea a los investigadores y que hace de puente y conoce muy bien o está dispuesta a aprender el lenguaje complicado y a trasladarlo a un lenguaje mucho más sencillo. Pero lo primero de todo, pienso, es que la propia comunidad científica tenga la conciencia de que debe salir, puede hacerlo y que para eso hay una serie de herramientas que tiene que aprender. Eso es lo que yo considero fundamental.